Muchas gracias en primer lugar por una nueva invitación a vuestro grupo. Siempre es un placer, la verdad, poder compartir temas con Zoom, con personas que quizá físicamente es más complicado ver, ¿no? Por el tema de tener que viajar, tener que gastar dinero, etcétera. En algunos casos, como es gente de Latinoamérica, pues claro, ir ahí supone un esfuerzo aún mayor, tanto para ellos, que serían los que recibirían, como para el que viaja, ¿no? Para dar las presentaciones. Pero gracias al Señor, algo bueno que sacamos de lo que los políticos y la gente del mundo llama pandemia y yo llamo plandemia, es que descubrimos algo que se llama Zoom. Y de esta manera se ha instaurado una forma de hacer muy interesante entre los hermanos. Antes era muy común los que teníamos canales de YouTube, pues colgar vídeos a Internet. Otros ministerios también se reunían por Internet muchas veces o compartían por Internet lo que ellos grababan y lo que ellos hacían en los sábados y en otros días de la semana. Pero en general el hermano común nunca entraba a Internet, nunca tenía salas, digamos, como esta de Zoom para poder compartir el Evangelio, para reunirse un día que no sea sábado, para reunirse también de forma telemática. Y en aquel momento en que el mundo se cerró por completo, pues apareció esta posibilidad y creo que ha venido para quedarse, siendo también una gran bendición, porque si bien es bueno y es indispensable reunirse en persona, obviamente, sentir el calor humano, esta herramienta de poder conectarse en salas de Zoom, en salas de Meet o en otras plataformas que hay similares, es una gran bendición porque a veces entre semana cuesta quedar. A veces entre personas de diferentes países es complicado verse, es complicado hablar, con lo cual esta plataforma es como una especie de lugar, una especie de habitación, una especie de iglesia donde hermanos de todo el mundo pueden reunirse al mismo momento, al instante, bueno, y disfrutar, ¿no? De las predicaciones y de la palabra de Dios y también, en cierta forma, del calor humano de los hermanos. Con lo cual, bueno, en esta ocasión os voy a traer un tema que se titula La última generación. Es un tema que es muy profundo, es muy amplio, se puede abordar desde diferentes áreas porque es un tema, como he dicho, súper profundo, súper extenso. Y en algún vídeo de mi canal, FA Ministries, tengo también temas que tocan esta temática, tocan estos aspectos de la última generación. Os recomiendo que si podáis veáis un vídeo que se titula La profecía olvidada. Ahí toco este tema de la última generación, pero desde una perspectiva que hoy no voy a tocar. Lo toco desde una perspectiva donde se ve no solo la posibilidad, sino la necesidad de tener la victoria sobre el pecado. Luego tengo otro tema que se titula ¿Cuándo aparecerá la última generación? Y no hablo de tiempo, sino hablo del momento que la Biblia nos dice que tiene que pasar para que esta generación aparezca. Ahí también trato otro aspecto distinto de esta temática. Y en el día de hoy vamos a hablar desde otra visión que trata el mismo tema, pero nos centramos concretamente en algo que las otras temáticas no pude tratar en profundidad. Fijaros, la primera pregunta que os quiero hacer o que nos hacemos es, ¿se ha demostrado lo que el Evangelio puede hacer por cada persona de este mundo? ¿Realmente hemos visto lo que el Evangelio puede hacerte a ti, a mí y a cualquier persona de este mundo? ¿Lo ha visto el mundo? ¿Lo ha visto siquiera la Iglesia? ¿Lo ha visto el cristianismo? ¿Lo ha visto algún integrante de este mundo? La respuesta es que no. Pero hoy vamos a ver lo que este Evangelio puede hacer por cada persona de este mundo y vamos a ver también cómo se relaciona esto con la última generación, porque la Biblia, ya os lo avanzo, nos dice que llegará un momento en que aparecerá una serie de personas que van a demostrar lo que el Evangelio puede hacer por cada persona en este mundo y lo van a mostrar por conocimiento y por testimonio, porque el poder del Evangelio estará actuando en ellos, con lo cual también la gente podrá ver de forma práctica lo que éste hace, no solo de forma teórica, sino de forma completamente práctica y de forma completamente probada. Con lo cual, aún no lo hemos visto, pero ¿qué es lo que puede hacer? Vamos a analizar esto hoy. Fijaros, en Romanos 8, versículos del 18 al 19, que era la lectura inicial del tema que ha leído la hermana Nirma, nos dice así: pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Fijaros, ¿cuál es el anhelo ardiente de la creación? Aguardar la revelación de los hijos de Dios, que se manifieste esta última generación de personas que revelen lo que el Evangelio puede hacer en todo ser humano de este mundo.
tiempo para que se muestre la gloria venidera que ha de manifestarse entre nosotros. Eso es lo que espera el mundo, lo sepa o no lo sepa. Y cuando digo el mundo, no digo solo las personas, sino el mundo entero. Porque cuando esta generación se manifieste y se muestre lo que el Evangelio puede hacer, la historia de este mundo, la historia de pecado, llegará pronto a su fin y todo será renovado. Llegaremos al punto de la tierra nueva que nos cuenta Apocalipsis 21, la tierra nueva que ha de darse después del milenio. Fijaros, en primer lugar vamos a leer Juan 3:7 y luego Juan 3:8, porque vamos a leer una serie de textos donde vamos a ver claro qué es lo que nos pide Dios de nosotros, qué es lo que pide Dios de cada persona. Fijaros, dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por tanto, lo primero que vemos aquí, os es necesario nacer de nuevo. Eso es una necesidad, algo que en la Biblia se ve pocas veces, pero una de ellas es aquí. Es necesario, es menester, no es debatible, es necesario nacer de nuevo. Y fijaros, el versículo 8 es el versículo siguiente. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, nacer de nuevo es igual a qué? A nacer del Espíritu de Dios. Y eso es necesario, eso es menester. No podemos permanecer en nuestro estado natural, en nuestro estado carnal, en nuestro estado de lío. Tenemos que nacer de nuevo y tenemos que nacer del Espíritu. Fijaros, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, primera parte, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, con lo cual Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que cultivemos la santidad en nosotros y que llegamos a ser completamente santos, que venzamos completamente todas las tentaciones que se nos presenten con su poder. Por supuesto que sí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Como dice otros textos, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos llama a santificación, nos llama a santidad. Siguiente texto que vamos a ver brevemente antes de entrar en el grueso del tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que ha de haber una transformación total. Tanto el espíritu como el alma como el cuerpo ha de ser transformado, y eso quiere decir también que ha de ser guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos debe encontrar de esta manera, no viviendo en el yo, viviendo en la carne, porque si no, no heredaremos la vida eterna, como veremos al cabo de unos minutos a lo largo de esta presentación. Y aquí vemos otra vez, antes hemos visto que la voluntad del Señor es que seamos santos, que nos santifiquemos. Y aquí dice que el Dios de paz os santifique por completo. Por tanto, ¿quién obra la santidad en nosotros? ¿Quién es el único que puede ayudarnos o hacernos santos? El Señor. Nunca nada proviene de nosotros mismos. Con lo cual, vemos otro detalle, que nuestro Señor nos santifique. Antes hemos visto que teníamos que nacer de nuevo, era necesario, era menester. Pero obviamente no podemos nacernos a nosotros mismos, no podemos nacer por nosotros mismos de nuevo, sino que el Señor lo tiene que obrar en nosotros. Eso también es un detalle muy importante, porque tiene que ver también con lo que veremos después. Las obras propias nunca nos van a llevar a salvación, ni nunca van a tener valor alguno delante del Señor. Las obras propias provienen del yo. Muchas veces los motivos, las motivaciones no son tan claras como parecen, con lo cual el Señor ha de hacer esta obra en nosotros, nunca por nosotros mismos. La nueva era dice que nosotros evolucionamos, que hay un Dios en nuestro interior y tenemos que dejarlo salir, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero la Biblia dice completamente lo contrario. El único Dios verdadero es el Padre, está en el cielo, y Él es el que nos debe santificar. Él es el que nos debe ayudar a nacer de nuevo. Fijaros, en Hebreos 12:14 nos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un texto más que apoya que la Biblia y que el Señor quiere nuestra santidad, no quiere que permanezcamos en pecado. Seguid la paz y la santidad, porque sin eso nadie verá al Señor. Ahora entendemos un poco más por qué es necesario nacer de nuevo, por qué es necesario nacer del Espíritu. En otras palabras, por qué es necesario tener la mente del Señor en nosotros y no nuestra mente natural, nuestra mente carnal.
En Hebreos 11:6 nos dice otro aspecto que el Señor dice que es necesario que suceda en nosotros. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es que quizá sea poco posible, es que es absolutamente imposible sin fe agradar a Dios, porque es necesario, de nuevo lo vemos, antes hemos visto que era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y ahora nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe no es una fe muerta, no es una fe propia, es una fe que obra, la única fe verdadera, como dice también textos de Efesios y de Gálatas el apóstol Pablo. Y aquí vemos otro detalle. Es necesario que si nos queremos acercar a Dios, si queremos ser santificados por Él, primero creer que le hay. Es algo muy básico. No podemos no creer en el Señor y pensar que nos puede santificar. Primero tenemos que creer de todo corazón que existe un Dios y que éste nos creó. Debemos quitar toda otra idea al respecto que haya en nuestra mente. Y fijaros, en Romanos 1, versículos del 16 al 17, nos dice algo más acerca del creer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, para todo el mundo, para el judío y para el gentil, para toda persona de este mundo. Aquí nos habla del Evangelio, las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros, su palabra escrita. Este Evangelio, las buenas nuevas, son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es muy importante. A veces nos quedamos con que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, sí, pero lo es algo efectivo, es algo que se nota en la vida de uno si esta persona cree. Si esta persona no cree, si es incrédula, si cree otro evangelio que nosotros, sino que es el verdadero pervertido, como nos dice Pablo también en sus cartas, creo que es en Gálatas 1, este no va a tener ningún poder de Dios en él o en ella, porque cree otro evangelio, cree un evangelio pervertido. En cambio, si creemos el evangelio de la Biblia, el evangelio puro, el evangelio eterno, entonces sí que hay poder para los que creemos. Porque dice el texto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ningún momento vivirá por obras propias, sino que vivirá por la fe, y esta fe, como es fe verdadera, es la fe genuina, lleva a obrar, pero lleva a obrar de una forma muy distinta a la cual haríamos si simplemente obráramos por nuestra cuenta. Cuando Dios está en la ecuación, es todo completamente distinto. El ser es completamente regenerado. Fijaros, en Efesios 2, versículos del 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por medio de obras propias, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe es nuestra. Esta fe genuina es don de Dios. Debemos conocerla, debemos hacerla nuestra. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando somos creados en Cristo, las buenas obras aparecen. ¿Por qué? Porque las hace Él en nosotros y ya no son nuestras. Él actúa en nosotros, su querer y su hacer, y con lo cual las obras solo pueden ser buenas, no pueden ser malas si las obras las hace el Señor en nosotros. Fijaros, en Zacarías 3, versículos del 1 al 4, profundizamos un poquito más en la idea de que el Señor realmente quiere nuestra santidad y que no es algo teórico, no es algo que dice, bueno, eres santo y nosotros seguimos siendo inmundos, sino que es algo real, es una transformación real de todo nuestro ser. Fijaros, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Claro, aquí Satanás quería acusarle, ¿no? Estaba a mano derecha del ángel de Jehová y quería acusarle, pero Jehová que le dice, Satanás, ¿no ves que lo que estás haciendo no tiene sentido? Que el Señor te reprenda. Este es un tizón arrebatado, es una persona que realmente se ha entregado a mí, es una persona que realmente ha querido mi fe y realmente ha querido la santidad que yo le ofrezco. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, son las vestiduras que tenemos de forma natural, nuestra carne caída con tendencias al mal que hemos aceptado en nuestra mente y que nos ha llevado a obrar el pecado. Todas estas vestiduras son las que tenemos nosotros y Josué también, y estaba así delante del ángel. Y habló del ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo,
quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Con lo cual aquí vemos que hay un cambio real. Quita las vestiduras viles y pone en él vestiduras de gala, ropas de gala. En otras palabras, somos pecadores y el Señor nos hace santos por medio de la justicia de Cristo, por medio de su poder, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, como veremos también en unos minutos. Por lo tanto, vemos que es un cambio integral. No estamos hablando de una justificación legal, de un cambio legal, de un cambio teórico, donde Dios dice, Frederic es santo, pero sigue siendo un pecador empedernido, ni siquiera guarda la ley y sigue haciendo su vida normal. No, no, para nada. El Señor hace santo de verdad. Quita tus vestiduras viles y te pone las suyas, las vestiduras de justicia, las vestiduras que, por cierto, aquí se ven en Josué, en el caso de Josué, en Zacarías, pero son las mismas que aparecen en Apocalipsis 3, cuando el Señor nos da el mensaje a la Odisea. Quiere que nos vistamos de estas vestiduras, quiere que le pidamos estas vestiduras tejidas en el cielo para que nos las ponga encima. Fijaros, en Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, está hablando de Cristo, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Con lo cual podemos ser salvados por el Señor y además para siempre, no solo un momento. Por supuesto que sí, el Señor tiene este poder gracias a su victoria en la cruz. Y Apocalipsis 3:21 nos da una preciosa promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Con lo cual, al que venciere, el que haga la carrera y llegue a la meta, al que venciere, al que llegue a una santidad total, a este se vencerá como Jesús venció y también se sentará con su Padre en el trono. Con lo cual, hasta aquí hemos visto, para introducir, que la Biblia claramente nos enseña que el Señor nos puede santificar por completo, que podemos vencer el pecado en su totalidad y que hay una victoria esperándonos. Si la queremos, por supuesto. Si no la queremos, el Señor no nos la va a dar, pero hemos visto claramente que el Señor quiere nuestra completa santificación, quiere nuestra completa transformación de nuestro ser. Y ahora vamos a entrar en otro aspecto, el conocimiento del Señor. Qué nos vino a enseñar Jesús? ¿Qué vino a enseñarnos también los apóstoles después de Jesús? ¿Qué hay escrito en la Biblia? Pues veréis que es algo muy sencillo, porque la palabra de Dios y el Evangelio son sencillos. Todo el mundo los puede entender, no hace falta tener un máster en algo, ser un súper estudioso, tener un coeficiente intelectual tremendo. Las buenas nuevas son para todo el mundo. Es verdad que el cristiano sería bueno que fuera culto, ¿no? Que fuera cultivado, que le gustara estudiar, que le gustara conocer, que le gustara adquirir conocimiento. Pero eso es una cosa y la otra es pensar que la Biblia solo la pueden entender unos cuantos y los otros solo tienen que seguir y repetir lo que unos dicen. Para nada. La Biblia es para todos y el Evangelio también. El Evangelio es para que sea entendido de forma fácil para todos, para viejos, para mayores, para jóvenes, para niños, por todo el mundo. Y ahora lo vamos a ver en cierta manera. Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos ha de dar este espíritu para conocerlo a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como dice Pedro también en sus cartas, exhorta al limpio entendimiento. ¿Para entender qué? Para entender el Evangelio y para entender lo que él estaba escribiendo en aquellas cartas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Con lo cual tenemos que conocer cuál es esta esperanza y tenemos que tener nuestros ojos alumbrados, nuestra mente alumbrada, porque si no, no vamos a entender, nos vamos a perder completamente en los textos y no vamos a entender lo que el Señor tan clara y fácilmente nos quiere revelar. Con lo cual, vamos a ello brevemente. Fijaros, vamos a leer Mateo 6, del 25 al 33, porque aquí dice algo muy interesante el Señor y creo que son uno de los versículos más prácticos que podemos encontrar en el Evangelio. Porque mirad, eso seguro que pensando lo veremos en nuestra vida a diario, cada semana, y quizá leyendo eso diremos, pero ¿cómo podemos estar tan ciegos? ¿No? ¿Cómo podemos desarraigarnos tan rápidamente de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos preocuparnos tanto por algo que está cubierto en cierta u otra forma? Mirad, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y eso es así. Es bueno comer, por supuesto, tenemos que comer, tenemos que nutrirnos, beber también, algo sano, por supuesto. Tenemos que ir vestidos, por supuesto, y tenemos que intentar ir vestidos bien, no con cualquier cosa, no con una mala imagen. Pero eso lo es todo. Tenemos que centrar nuestro día a día en, ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? No, para nada. Esto debe quedar en un rol secundario, no debe ser el centro para nada. Porque mira qué dice, y es una gran verdad, solo hay que mirar a la naturaleza. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Habéis visto algún animal pasar hambre? Bueno, en situaciones climáticas extremas quizás sí, o en situaciones puntuales y que casi nunca son por causas naturales, son por causa del hombre. Pero si no, ¿creéis que algún animal del bosque pasa hambre? No, siempre tiene que comer, tiene lo suyo, el Señor se lo da, el Señor se lo proporciona y Él va a buscarlo. ¿Y quién de vosotros, sigue diciendo, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mirad, yo mido 1,80. ¿Puedo hacer algo para crecer a mi edad ya, con 35 años? Para nada. Es mi altura y no puedo hacer nada para crecer más o para volverme más pequeño. Con lo cual, ¿para qué preocuparnos, no? Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo, las flores en general, la vegetación, es de una belleza impresionante. Aún en este mundo de pecado, aún se ve la belleza que el Señor proporcionó al mundo durante la creación. Con lo cual, ¿nos tenemos que afanar tanto por el vestido? ¿Las flores se afanan? No. Siempre están bonitas, siempre están así con lo que el Señor les da. Con lo cual, el Señor también va a proveer para eso. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ni siquiera con la tela más bonita que podamos conseguir, ni con el color más bonito, ni con el tipo de prenda más bonito podremos superar algo natural, algo como la belleza en este caso de los lirios del campo, de las flores. Es algo único. ¿Por qué? Porque está creado directamente por Dios. La ropa la creamos nosotros, con lo cual nunca se va a poder comparar. Y fijaros, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, así de bonita antes de echarse al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y eso por eso decía que es muy práctico, porque tenemos que pensar en esto. El Padre sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe que tenemos que comer, que tenemos que tener ropa para vestirnos, que tenemos que beber, porque si no moriremos en el caso de no beber o no comer. Él ya sabe que tenemos esta necesidad y Él nos las va a proporcionar. Quizá el problema es si queremos algo tan sublime que quizá no está a nuestro alcance o que el Señor no quiere darnos, pero ropa para vestirnos, comida y bebida siempre va a haber. El Señor nos la proporciona. Y luego nos dice lo más importante, habiendo dejado esto de lado, habiendo quitado esto de nuestro centro, porque el Señor ya se encarga de ello y ya nos lo da, habiendo puesto en un lugar secundario la comida, el que comeremos, el que beberemos y el cómo nos vestiremos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí viene la clave, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque alguien puede pensar, bueno, pero es que claro, no tengo tan asegurada la comida, la bebida o el vestido. Tengo poco dinero, no tengo trabajo o tengo muchos problemas y realmente no lo veo tan asegurado. Y más como está la situación mundial. Bueno, puede ser, es correcto. Pero aquí nos da la solución. Busca primeramente el reino de Dios, que ahora veremos lo que es, y su justicia, muy importante, y todo esto será añadido. Búscalo primero a Él. Busca que te santifique, busca sus caminos y anda en ellos, y todo esto os será añadido. Es una promesa, no nos va a dejar en la estacada. Y ahora, como he dicho, vamos a ver, tenemos que buscar el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Pablo nos lo dice también en la línea, obviamente, de Jesús en Mateo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, como decía Jesús, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con lo cual tenemos que buscar eso, justicia, paz y gozo en el en el Espíritu Santo. Antes hemos visto que nacer de nuevo significa nacer del Espíritu, con lo cual
Para encontrar el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios, debemos buscar esto, la justicia de Cristo que eleva la paz y el gozo en el Espíritu. Debemos, en definitiva, nacer de nuevo. Fijaros, en Salmos 9:8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí vemos, si el Señor tiene que juzgar al mundo con justicia, debemos conocer qué es la justicia, debemos buscarla, porque si no, no comprenderemos nada, ¿entendéis? Va a juzgar a los pueblos con rectitud. En Salmos 139, versículos 14 y 17 nos dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En otras palabras, maravillosos son tus caminos, oh Jehová. Maravillosos. El salmista se maravillaba de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Con lo cual aquí vemos, justicia también son los caminos del Señor, maravillosas las obras del Señor, maravillosos y preciosos sus pensamientos. Debemos buscarlos y han de ser parte de nosotros. Un poco más en Salmos 106, versículo 7. Hay muchos más textos que hablan de ello, ¿no? Pero obviamente voy a hacer un resumen de ello. Salmo 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ahí vemos el problema. El salmista se maravillaba y nosotros nos tenemos que maravillar de los caminos del Señor, de las obras del Señor, de sus pensamientos. Pero ¿qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasa con nosotros también en la actualidad? No entendieron o no entendemos tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, del montón de misericordias que hubo, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. El pueblo fue incrédulo, perdió la fe por completo, no tenía una fe verdadera y no entendieron los caminos del Señor. Fueron incrédulos y no confiaban realmente en Jehová. Después de haberlos liberado de Egipto, llegaron al mar y ¡ay! Nos persigue Faraón y todo su ejército y aquí está el mar. Para eso nos ha llevado aquí, para morir. Nos podía haber dejado morir en Egipto y no aquí. ¿Qué pasó después? El mar rojo se abrió. Les faltó fe. No entendían los caminos del Señor, no entendían las pruebas, no entendían absolutamente nada. Y eso volvió a pasar en el monte Sinaí con el becerro de oro y todo lo que sucedió ahí. El pueblo quiso hacer un pacto con el Señor y dijo: obedeceremos tus mandamientos, nosotros los obedeceremos. Un par de líneas después ya los estaban quebrantando. El pueblo transgredió el pacto que hizo con el Señor. Por eso en la Biblia tenemos que entender que solo hay un pacto en realidad, el pacto eterno hecho entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Y este pacto se nos da. Nosotros no participamos de él. Simplemente se nos da y lo que tenemos que hacer es aceptarlo o rechazarlo. Pero ahí está todo dado. No es modificable, no es mejorable ni empeorable. Es absolutamente perfecto. Pero en el Sinaí el hombre, que no entendemos nada, quiso hacer un pacto con el Señor y dijo: vamos a obedecer por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, vamos a guardar la ley. Bueno, es absolutamente imposible. Desde que Adán pecó, el hombre no tiene poder moral para poder guardar la ley, con lo cual este pacto es ridículo, es imposible. El Señor lo permitió y al cabo de pocos días ya se había anulado, ya se había transgredido por completo. Eso es bueno tenerlo claro, porque a veces nosotros también podemos pensar, ¿no?, que podemos guardar la ley por nosotros mismos y que la ley simplemente se basa en unos enunciados que tenemos que conocer y guardar. No, señor, luego también lo veremos brevemente. Por ejemplo, el sábado no es no es no trabajar el séptimo día de la semana, no es ir a la iglesia y bueno, ya está, y esperar la puesta. El sábado, el guardar el sábado correctamente es algo mucho más profundo que solo se puede hacer de determinada manera. Solo se puede hacer teniendo una determinada mente y unos determinados motivos. Y eso lo veremos al final del tema porque es algo muy interesante para no engañarnos, para que el sábado no se convierta en una obra propia, sino que se convierta realmente en el reposo que el Señor nos dio allá en el Edén. Fijaros, 1 de Juan 1, versículos del 1 al 10. Dice: lo que era desde el principio, porque ahora vamos a ver qué conocimiento nos dio el Señor y qué conocimiento nos dijeron fielmente los apóstoles. Veremos que no son grandes teologías, es algo muy sencillo, pero muy profundo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí, en este caso Juan, dice lo que vio, lo que oyó, lo que tocó acerca de Jesús, el verbo de vida, el verbo de Dios, con lo cual más fidedigno imposible.
Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Hijo de Dios vino aquí, tomó nuestra naturaleza sobre él y es de lo que van a predicar los apóstoles. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Con lo cual lo que vamos a leer ahora es para que nuestro gozo sea cumplido, para que realmente nos gocemos en el Señor. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Veis qué sencillo? ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? ¿Qué es el Evangelio? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Recordáis el Génesis? Dios dijo, sea la luz y se hizo la luz. Primera toda tinieblas, llega Dios y dice, sea la luz. Y las tinieblas que hacen desaparecen por completo. Y luego, a partir de que hay la luz, empieza a crear. Empieza el primer día, empieza el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Con lo cual, ¿qué significa luz? Significa, bueno, en el hebreo es luminosidad, sol también se puede traducir. Dios es luz, no es tiniebla, no es maldad. Dios es luz significa que Dios es bondad. No hay ninguna maldad en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, si estamos en luz, si realmente estamos santificándonos, si realmente pasamos a ser buenos, teniendo comunión los unos con los otros, realmente la sangre de Cristo nos limpia y estamos en comunión con el Señor porque estamos en la misma línea, estamos en el mismo sentir que el Señor. Tenemos la mente del Señor y no ya nuestra mente carnal y nuestra mente perdida. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Con lo cual, si alguien dice, no, yo no he pecado o no tengo nada de qué arrepentirme, se está engañando y la verdad no está en él. Y es algo así de simple y así de duro, porque uno puede vivir engañado toda su vida, pensar que va a llegar a buen puerto, que va a ser salvo y luego encontrarse que no, que el Señor le diga, no te conozco, vete de aquí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando, decimos que no tenemos pecado y realmente es así. Tenemos todo el pecado, hemos pecado muchísimas veces, con lo cual necesitamos del arrepentimiento, necesitamos del poder de Dios para resistir toda tentación, necesitamos ser santos, necesitamos que el Señor nos santifique. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesarlos de forma humilde, de forma certera. ¿Y qué hace Él cuando es así? Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Nos limpia literalmente. Queda el pecado olvidado, queda el pecado borrado por la sangre de Cristo. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y como vamos a ver en un momento, hay alguien que aparece en la historia bíblica que hace pasar a Dios por mentiroso y que engaña a toda la humanidad haciendo pasar a Dios por mentiroso, a Dios por dictador, etc. No seamos como Él. No nos dejemos engañar por este ser que vamos a ver en un momento. No hagamos a Dios mentiroso porque eso es imposible. Él no lo es. Él es luz, Él es bondad. Con lo cual imaginaros en qué tinieblas estamos, ¿no? Cuando intentamos hacer eso, ya sea predicándolo a los otros o engañándonos a nosotros mismos. Qué terrible. Pero bueno, vemos que el reino de Dios está fundado en la justicia y que realmente lo que debemos conocer es que Dios es bueno y que su justicia nos limpia de toda maldad, que su justicia es vital comprenderla, profundizarla para llegar a salvación, para ser santificados. Y aquí la mensajera del Señor nos dice en el camino a Cristo algo muy interesante y muy bonito. Página 63.2, párrafo 2. Dice, así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivos para ensalzarnos. No hay ni uno. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Aquí vemos la justificación, la justicia imputada
del Señor, gracias al sacrificio, se nos la da, gracias a su victoria, aquí la tenéis, la debemos aceptar o rechazar, pero esa nos la da gratuitamente. Y luego dice, y es muy importante, la más importante de todas, lo que dice en azul, y la que produce, ¿qué es esto? La justicia impartida, la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, somos justos, nos imputa su justicia, pero esta debe manifestarse en nuestra vida. Ese debe tener un efecto en nuestra vida. Debemos demostrar que la hemos aceptado y eso se manifiesta en nuestras obras. La justicia impartida, la que produce, dice aquí, su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros, es la santidad. Es lo que la Biblia llama santificación. Esta dura toda la vida porque evidentemente vamos avanzando en ella. La santificación no es avanzar, pecar, volver a arrepentirnos, pecar, volver a arrepentirnos y hacer vueltas en bucle como un hámster. Es avanzar paso a paso hasta que nazca el sol de justicia, por cierto, sol igual a luz, el sol de justicia en nuestros corazones. Es un camino constante que dura hasta que expiramos. Es un camino en el cual nos asimos del poder de Dios cada vez que se presenta la tentación y con su poder la resistimos. Y así vamos avanzando hasta la madurez absoluta de carácter. Eso también es un punto que debemos tener claro porque a veces en el cristianismo popular y también en el adventismo moderno parece que el camino a la santificación es ir pecando, arrepintiéndonos y eso no es así. El camino a la santificación dura toda la vida, pero no porque estemos pecando y arrepintiéndonos continuamente, sino porque vamos avanzando paso a paso hasta que el sol de justicia nace por completo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y como muy bien dice el Espíritu de Profecía, y lo hemos visto en los textos bíblicos hasta el momento, que nuestra única esperanza es la justicia de Cristo. No hay nada más, no hay ninguna cosa más que pueda ser nuestra esperanza. Es el reino de Dios, el reino de justicia, lo que nos lleva a salvación. Y como os decía antes, a veces podemos con nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensares, ¿no? Nuestra ideología, podemos hacer a Dios mentiroso. Pero resulta que es Satanás quien hace a Dios mentiroso. Y eso fue muy atrás, allá en el Edén, antes de que entrara el pecado, fijaros. En Génesis 3:5 nos dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí Eva está teniendo un diálogo con Satanás diciendo, no, el Señor dijo que no comiéramos ni tocáramos. El tocarlo añade Eva, no lo dijo el Señor, pero bueno, la cuestión es que le dice, no podemos comer ni tocar el fruto. Y Satanás que dice, bueno, Eva dice, porque moriremos si hacemos esto, ¿no? Y Satanás le dice, no moriréis, no moriréis, es mentira lo que os ha dicho el Señor. Y luego dice esto, porque el Señor en realidad lo que os está es mintiendo, os está ocultando que el día que comáis este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él. Por eso no quiere que seáis como Él, os quiere mantener aquí en vuestra cárcel de humanidad engañados, os quiere tener sometidos. Ahí Satanás estaba tergiversando por completo, mostrando un carácter de Dios antagónico al que realmente tiene. Y nosotros, por ejemplo, diciendo que la ley no se debe guardar, o peor aún, que la ley esté vigente, pero que es imposible que la guardemos, es imposible que venzamos el pecado en nuestra vida y que eso ya será cuando venga Jesús, estamos haciendo al Señor mentiroso, porque hemos visto que por medio de Cristo el Señor lo que quiere es santificarnos por completo, todo nuestro ser. Quiere que venzamos el pecado, que dejemos de pecar completamente y que seamos santos, con lo cual la idea de que dejaremos de pecar cuando Jesús venga es completamente falsa. Lo que se transforma en la segunda venida de Jesús es nuestra carne, nuestro cuerpo, por uno de inmortal, uno ya que no tiene tendencias al mal tampoco, no es esta carne vil. Pero el carácter, la perfección moral la debemos conseguir en esta tierra, mientras seamos vivos, mientras estemos vivos. Eso es muy importante porque si creemos otra cosa, estaremos creyendo otro evangelio, el evangelio del diablo, una de las muchas variantes que hay del evangelio verdadero. Con lo cual, mucho cuidado en hacer a Dios mentiroso. Porque fijaros, vamos a hablar un poquito del sábado muy brevemente. Si queréis profundizar más en mi canal, tengo un tema que presenté por Zoom a unos hermanos hace ya un par o tres de años, diría que dos y algo, que se titula El sábado y la justicia por la fe. Ahí profundizo solo en eso, en la relación entre el sábado y la justicia por la fe. Es un tema muy interesante, realmente les edificó y os recomiendo que vayáis a verlo para entender completamente la relación que hay entre el sábado y la justicia por la fe, entre la justicia y el sábado. Es algo mucho más que meramente día contra día, sábado contra domingo, etcétera, sino que es algo profundo. Ahí se ve el evangelio también.
en el sábado, en el guardar el sábado. Pero ahora vamos a ver brevemente eso. Dice Génesis 2, versículos 1 al 3, ahí vemos lo primero santo que fue a ese mundo, lo primero que se santificó en este mundo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, con lo cual estaba obrando y el día séptimo la terminó, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos el nexo común entre la victoria de pecado entre la última generación y la santidad es el sábado, porque es lo primero que fue santificado en este mundo. El sábado fue santificado por el Señor. ¿Cuándo? Cuando terminó su obra. Curiosamente, Jesús, cuando terminó su ministerio terrenal, cuando culminó su ministerio, murió y las horas del sábado las pasó descansando en la tumba. Terminó su obra y descansó en el sábado. Qué curiosas coincidencias, ¿verdad? Y qué profundo es todo ello. Pues aquí lo vemos, el sábado es el nexo común y el nexo que diferenciará la última generación del mundo, el nexo que será la piedra de toque para que el mundo al final se decida por la verdad del Señor o por la verdad mundana, por la verdad que venderá un poder que está dominado completamente por Satanás y que se empeña y se empeña desde que nació en hacer a Dios mentiroso. Un poder que no es otro que Roma, que como sabemos, nos lo dice Apocalipsis 13, va a dominar el mundo junto con todos los gobernantes de esta tierra que le van a dar el poder y van a imponer una ley dominical y van a imponer una serie de restricciones para que el mundo deseche completamente a Dios y se adapte a sus designios. Ahí se verá realmente quién es hijo de Dios y quién no. Y ahí será la prueba final, como veremos también en un momento, de quién será salvo y quién no. Porque, fijaros, vamos a leer primero una cita. En el Deseo de todas las gentes, página 250, nos dice, ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. ¿Y eso por qué? ¿Por qué era así? Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos, con lo cual aquí vemos el sábado, el día que el Señor santificó, el séptimo día de la semana, eso hacía separar al pueblo judío, a su pueblo, de los otros, del paganismo, en definitiva, ¿no? Esta observancia separaba de la idolatría a la verdadera adoración. Dice, había de ser una señal de su separación de la idolatría, bueno, aquí lo dice, y de su relación con el verdadero Dios. La idolatría te eleva a relacionarte con otros dioses, con dioses hechos por el hombre y dioses hechos por teologías o ideologías del hombre, pero nunca te eleva a relacionarte con el verdadero Dios. El sábado sí, el evangelio sí. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Eso es lo que decía antes. ¿Cómo guardar el sábado? ¿Lo guardamos realmente? Pues bueno, vemos que santidad y guardar el sábado de forma correcta va completamente unido. A fin de santificar el sábado que el Señor bendijo en la creación, los hombres deben ser santos también. No podemos ir ahí sin ningún tipo de arrepentimiento, con una vida completamente mundana. Debemos estar de lleno en el camino de la santificación, debemos estar cada día luchando con el Señor contra la tentación. Los hombres mismos deben ser santos para poder santificar el sábado también. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Y aquí está la clave de lo que hemos visto hasta ahora. Debemos ser partícipes de la justicia que gratuitamente Cristo nos da, de la justicia que Él nos imputa. Debemos ser partícipes y aceptarla y eso se manifestará en nuestra vida y estaremos en el camino de la santificación. Luego veremos cómo guardar el sábado ya no es una carga. Veremos cómo guardar el sábado no es dejar de trabajar e ir a la iglesia, sino que es mucho más. Ya no será una obra propia. Nos gozaremos realmente en el Señor, entraremos realmente en el reposo que nos dice Hebreos 4. Que por cierto ahí nos dice que los que creen entran y entrarán en su reposo, los incrédulos no, con lo cual pensemos también en ello. La cita sigue diciendo, cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también los dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esta forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Y obviamente hoy en día también. La única manera de distinguir al verdadero cristiano de la gente común es esto, guardar correctamente el sábado y ser santos, estar de lleno en el camino de la santificación. Y la última generación va a ser así, va a tener estas cualidades. Fijaros, os he hablado de un poder antes, ¿no? Un poder que es Roma, que va a dominar el mundo.
Pues Él quiere hacer todo lo contrario, quiere elevar al mundo, y eso es profecía, a simplemente adorarle a Él, a rechazar al verdadero Dios, a rechazar al Creador de los cielos y la tierra. Y también sabemos por la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículos finales, y en otros versículos de Apocalipsis y de otros libros de la Biblia, ¿no? Vemos que cuando venga Jesús, todo ojo lo verá. En 1 Corintios vemos que los que han quedado subirán también al cielo, ¿no? Después de los muertos, ellos subirán también a recibir al Señor en el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, habrá personas vivas en el momento que venga a Jesús, gente impía y también gente de su pueblo. Aún estarán vivos para ver venir al Señor en gloria. Y también sabemos por profecía que el 22 de octubre de 1844 el Señor entró al departamento, al lugar santísimo del santuario celestial. El Señor está en el santuario expiando desde aquel entonces los pecados del mundo. Pero hay un día que nos dice la Biblia que va a salir. Pero la pregunta es, ¿por qué va a salir y cómo va a salir? ¿Qué es lo que va a habilitar al Señor para poder salir del santuario? ¿Cómo se van a limpiar los pecados del santuario? Tenemos el tipo en Israel con el santuario terrenal en el día de la expiación, pero en el día de la expiación antitípico que estamos ahora, desde 1844, ¿cómo se va a poder limpiar el santuario? ¿Cómo, en otras palabras, se va a cerrar la gracia? ¿Cómo se cierra la gracia? Eso es una pregunta que muchas veces no sabemos contestar, y quizá hoy aprenderemos algo nuevo, porque me he dado cuenta, y yo antes también lo hacía, que la mayoría de hermanos adventistas hablan ya casi del tirón, porque se ha estudiado siempre, que bueno, primero viene la ley dominical, luego la gran controversia, luego se cierra la gracia, luego las plagas. Muy bien, pero ¿cómo se cierra la gracia? La gracia se cierra porque hemos llegado a un punto de tiempo predeterminado por el Señor y ahí toca cerrarse sí o sí. De eso depende el cierre de la gracia, de eso depende la limpieza del santuario y que Cristo salga y vaya a ponerse las vestiduras de rey para venir a buscar a su pueblo. No, Señor. Y la mayoría de adventistas, lo crean o no, tienen esto en mente y viven su vida viviendo de noticias, viviendo, sí, y eso está muy bien, de profecía, pero se dejan la profecía más importante y un punto importantísimo del santuario, que depende del hombre. Veréis, la gracia se cierra por las siguientes razones. El santuario va a ser limpio por las siguientes razones. El Señor podrá salir por las siguientes razones y nada tienen que ver con un tiempo predeterminado, desde luego. Mirad, Mateo 24, 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la justicia de Cristo. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe. Eso será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, después de esta predicación mundial, vendrá el fin. Y eso está antes del versículo 14, habla de las guerras, de los rumores de guerras, falsos profetas, etc. Pero eso no es el fin, dice el Señor. ¿Cuándo es el fin? Cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Sin embargo, también me he encontrado muchas personas, muchos hermanos muy sinceros, o sea, no es que sean ni mucho menos engañadores, para nada, sino que lo creen sinceramente. Dice, bueno, el Evangelio ya hace años que está predicado en todo el mundo conoce el Evangelio, ha llegado a todo el rincón del mundo. Bueno, pues yo pregunto entonces, ¿por qué no ha venido al fin aún? Luego es donde vamos, no, es que bueno, el Señor ya tiene una fecha, ¿no? Tiene un momento predeterminado y cuando llegue el momento, pues sucederá. Hay una serie de profecías que han de cumplirse y luego vendrá el fin. Sí, hay una serie de profecías que han de cumplirse, como la ley dominical, y de ahí ya en marcha sin freno hasta el fin, hasta la segunda venida de Jesús. Pero es que resulta que antes de la ley dominical, el pueblo que va a dar el fuerte pregón y que va a provocar que salga esta ley dominical ha de ser sellado. Nos lo dice Apocalipsis 7, que los ángeles aguanten los vientos y las controversias catastróficas hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, hasta que el pueblo de Dios, en otras palabras, sea santo. Entonces, el pueblo de Dios podrá predicar el Evangelio al mundo, todo el mundo podrá dar razón de su fe, todo el mundo podrá tomar una decisión de forma inteligente y entonces podrá cerrarse la gracia y vendrá al fin. Porque fijaros, lo vamos a ver más claramente. En Apocalipsis 18, versículos de 9 al 4, nos habla de esta exposición mundial del Evangelio, del reino de Dios. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Con lo cual,
como hemos visto en Mateo 24, todas las naciones, todo el mundo es alumbrado por la gloria de las buenas nuevas de la justicia de Cristo. No hay excusa, no es posible decir, ay, yo no sabía nada, nadie me había explicado. Todo el mundo es alumbrado. El fuerte pregón será. Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, aquí dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí es interesante, ¿no? Todas las naciones han bebido. Pregunto, ¿Israel también? Por supuesto que el Israel literal sionista de hoy en día bebe también. Con lo cual la idea de que ahí va a pasar algo, que realmente no, los judíos y las tribus judías de la dispersión deben volver y ahí se manifestará el Mesías y tienen que construir el tercer templo, eso es un engaño satánico. Si van a hacer eso y lo harán, ahí será su fin, serán completamente engañados porque Israel, como todas las otras naciones del mundo, también está bajo los mandatos de Roma y bajo los mandatos de las sociedades secretas. Han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes han fornicado con ella y todos los mercaderes, no hay nadie que se salve, todos están en pos de la bestia. Y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Con lo cual aquí vemos el Evangelio del Reino de Dios iluminando la tierra completamente. Y luego otra voz, salid de ella. Aquí está la verdad, salid de ella, pueblo mío, salid de los lugares donde estáis equivocados, salid de las doctrinas erradas, salid de vuestro modo de vivir que no es bíblico, que no es en consonancia con lo que el Señor quiere. Si no, seréis participantes de sus pecados y de las plagas. Vais a ser, en otras palabras, no vais a ser salvos. Con lo cual, el mundo sabe que hay un evangelio, sabe que hay una verdad con el sábado como piedra de toque, conoce las buenas nuevas y luego debe decidir si las acepta o las rechaza, si sale de Babilonia o no sale. Y en Hebreos 6, versículos del 4 al 8, nos dice el por qué después de la predicación del Evangelio al mundo, la gracia se puede cerrar, el Señor puede salir del santuario, el santuario puede ser purificado y puede salir el Señor a vestirse como rey y venir a buscar a su pueblo. ¿Cómo puede ser esto justo? ¿No? Porque el Señor es justo, con lo cual todo ha de ser basado en la justicia. Pues nos lo dice Hebreos, es por la decisión de cada persona. Fijaros, primero vamos a leer el texto de después, dos textos después que dice aquí. Primera de Timoteo 2.4 dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Con lo cual, en el momento que se predique el Evangelio al mundo, que el mundo sea iluminado por la gloria del Evangelio, por el ángel de Apocalipsis 18, el Señor quiere que todos vengan a la verdad, que lo acepten de corazón y que sean salvos. Pero como tenemos libre albedrío, las personas decidimos si lo aceptamos o lo rechazamos y por desgracia la gran mayoría lo va a rechazar y va a pasar eso, va a pasar lo siguiente, dice, ¿por qué ahora no lo veo bien, pero bueno, porque es imposible que los que han sido iluminados y han gustado del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Con lo cual aquí vemos, una vez el mundo conoce el Evangelio, conoce la verdad, una vez ha sido iluminado por ese fuerte pregón que ilumina a todo el mundo, toda persona, si lo conocen y lo rechazan y vuelven a sus rudimentos y dicen, a mí no me interesa eso y quiero aceptar lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el Papa y las distintas naciones que en aquel momento estarán persiguiendo a por todas el pueblo de Dios que está predicando el fuerte pregón, la gente que dice no lo quiero y por tanto recae en su vana manera de vivir, recae en lo que era sin el Señor, pues es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, porque una vez se tiene un conocimiento inteligente y cabal del Evangelio, si vuelves atrás, ya no hay nada que hacer por ti, porque dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No puede ser. Si lo rechazas, si lo conoces de forma inteligente, lo rechazas, ya no hay más salvación para ti, no hay más arrepentimiento posible para ti, porque has crucificado de nuevo con tu actitud, con tu decisión al Hijo de Dios. Y ya no te sirve para nada su sangre. Has cerrado tú mismo la puerta de la justicia. Porque dice, porque la tierra que bebe la lluvia
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. En el fuerte pregón se conoce como la lluvia tardía, la lluvia que hace madurar, las buenas nuevas del Evangelio que hace madurar el fruto. Si cae sobre tierra provechosa, si cae sobre una persona que acepta el Evangelio y se entrega al Señor, entonces produce hierba y recibe bendición de Dios. Pero ¿qué dice? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La persona que rechaza el Evangelio, que rechaza las buenas nuevas, que rechaza la lluvia tardía y vuelve a lo que era antes, ¿qué produce esto? Espinos, abrojos, ¿y qué pasa con eso? Se quema con la bestia, el falso profeta y al propio Satanás en el lago de fuego. Es atado con manojos, como también dice Apocalipsis, y es tirado al fuego, es quemada. Esas personas no han querido en sus decisiones al Señor, no han querido creer, han sido incrédulos y han rechazado el Evangelio. Por eso, de esta manera, ya no hay más salvación para ellos y aunque estén vivos, el santuario puede limpiarse porque ya no hay más sangre para ellos. Ellos han cerrado toda puerta. Y luego están los otros, los que sí que lo aceptan, pues obviamente la sangre de Cristo les es receptiva, les es buena, les es útil y también el santuario se puede cerrar porque han sido expiados sus pecados y los otros han sido ya dejados muertos para siempre, digamos, ¿no? Y en Apocalipsis 22:11 nos dice algo muy similar. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En ese momento, cuando todo el mundo ha tomado su decisión, una decisión inteligente en pro o en contra del Evangelio, el Señor dice eso. El que es injusto, que lo siga siendo. Ya no hay más sangre para él y el que es inmundo también, y el que es justo practique la justicia todavía. Ahí es cuando se cierra la gracia. Todo el mundo ha tomado su decisión y el santuario puede ser limpiado, puede ser purificado. Los pecados del pueblo han sido completamente expiados y los que no se han querido arrepentir, los que han rechazado el conocimiento del Evangelio eterno, pues eso, tendrán su destino, la muerte eterna. No se irán con Jesús al cielo cuando venga por segunda vez y sí resucitarán después del milenio para ser destruidos para siempre junto con Satanás y todas las personas de todas las épocas que no han querido saber nada del Señor. Con lo cual es muy importante entender el cómo se cierra la gracia. No depende de un tiempo de, bueno, vamos a delegar ahí y pum, de repente, ¿no? No, depende de eso. Hay una obra que el humano debe hacer. Hay una obra de santificación que junto con el Señor debemos hacer, porque si no la gracia no se puede cerrar, ni habrá gente que esté preparada para dar el fuerte pregón. ¿Entendéis la importancia vital de eso? ¿Entendéis que en el tema de la finalización del plan de redención y que propicie la segunda venida de Jesús, hay una parte que depende del hombre? Es una profecía semicondicional. La segunda venida de Jesús se va a dar, por supuesto que sí. Está profetizado. La última generación, que son los que van a dar el fuerte pregón, van a salir. Va a haber una generación que haga esto, que realmente se santifique con la ayuda del Señor y del fuerte pregón. La clave es, ¿queremos ser de ella o no? ¿Queremos que sea en nuestros días o no? Esa es la parte que le toca al hombre. Porque fijaros, todas esas personas que rechacen con conocimiento pleno del Evangelio, lo rechacen, simplemente no quieran saber nada de él, por los motivos que sean, cometen el pecado imperdonable. Por eso es justo que queden ya sin sangre redentora. Por eso es justo que la sangre redentora del Señor ya no les surta efecto para ellos. Por eso es justo que la gracia se pueda cerrar, aunque estén vivos, porque ya han tomado la decisión final, han tomado la decisión que es imposible que vuelvan atrás. Han cometido, como dice aquí, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el siguiente, Mateo 12, versículos del 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Las personas que no quieran nacer de nuevo, que no nazcan del Espíritu de Cristo, que no quieran saber nada del Evangelio, que lo rechacen, que una y otra vez rechacen arrepentirse, eso ya no es perdonado. Llega un punto en que superan su límite. Tienen conocimiento pleno y no lo quieren, pues hasta aquí hemos llegado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso es justo, como he dicho antes, que se pueda cerrar la gracia cuando ya a uno le llega el conocimiento, de forma inteligente lo comprende y dice, no quiero saber nada. Pues para esta persona ya no hay nada más que hacer. Como dice Dostoyevski, le envía el espíritu de error y sigue en sus caminos. Y al revés igual, que le lega la luz y la acepta, llega bendición de Dios para él o para ella. Fijaros, esta es la última generación.
los que realmente serán santificados por el Señor, los que aceptarán el Evangelio y lo predicarán en alta voz. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tienen la fe del Señor, siguen sus pisadas y obviamente el fruto es guardar de corazón todos los mandamientos del Señor. Y después de esto que viene, la siega, fijaros. Apocalipsis 14, versículos del 14 al 16. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y del santuario salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Un ángel le dice a Jesús lo siguiente: mete tu hoz y siega. ¿Por qué? Porque la hora de segar ha llegado. ¿Cuál es la hora de segar? ¿Cuál es el tiempo, cómo se dice, el tiempo exacto, el tiempo definido para la hora de la siega? Pues la mies de la tierra está madura. Cuando la mies está madura, cuando el fuerte pregón ha hecho el efecto, cuando todo el mundo ha tomado una decisión en pro o en contra del Evangelio, cuando ya el santuario se puede cerrar, entonces viene la hora de la siega. Marcos 4 también nos dice que cuando el fruto está maduro, viene el labrador y lo siega, no espera más tiempo, es inmediato. Pues aquí nos lo dice: después de la predicación potente del mensaje, del triple mensaje angélico, la luz llega al mundo, todo el mundo toma una decisión, la mies está madura, los otros están listos para ser atados en manojos y ser echados al fuego, y viene el Señor por segunda vez a buscar a su pueblo. Ahí termina, por fin, esta historia de pecado. Bueno, ahí no, porque aún quedan 1000 años y después termina definitivamente, ¿no? Pero por fin se producirá en este momento la segunda venida de Jesús. A veces, como digo, tenemos en mente, no, bueno, se cierra la gracia y tal, y parece que todo depende de un tiempo, ¿no? De un cronómetro, de un cronograma, pero no es así. Depende de que la mies esté madura. Y el que está sentado, dice, sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. No esperó ni un minuto más. Fijaros en el deseo de las gentes, y esto ya es lo último que da esto y otra cita más, que nos confirma lo que hemos visto en la Biblia, dice esto: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Y eso está en el contexto. Unas frases más arriba habla de que el espíritu, la obra del espíritu nos hace vencer tanto las tendencias hereditarias como cultivadas, con lo cual está en el contexto que hemos visto en la Biblia de nacer de nuevo. Pues teniendo en mente eso, dice: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad por la obra del Espíritu de Cristo. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Con lo cual veis que nos diga que no hay nada en el Espíritu de profecía ni en la Biblia que diga que tenemos que llegar a una perfección moral, a una perfección de carácter. Pues esa persona os está engañando o es completamente ignorante y está haciendo la obra del diablo conscientemente o no, porque está haciendo a Dios mentiroso. La realidad es que sí, el Señor quiere santificarnos, quiere llevarnos a santidad. Y aquí dice claramente que el honor de Él, del Padre y de su Hijo, están comprometidos en eso, en esa perfección de carácter de su pueblo. Con lo cual, ¿cómo no va a ser menester y necesario nacer de nuevo y llegar a esta perfección moral? De hecho, la definición en el hebreo de justicia es virtud moral. Con lo cual, ¿cómo no nos va a llevar a una perfección de carácter el aceptar la justicia de Cristo y andar realmente en el camino de la santificación, verdad? El honor de Dios y de su Hijo están comprometidos en ello. Es absolutamente tremendo. Y fijaros, para finalizar, una cita que me gusta poner en muchos temas y que, bueno, para algunos que estudian esos temas será archiconocida, ¿no? Pero no por eso se debe dejar de leer y compartir. En Palabras de vida del Gran Maestro, páginas finales del capítulo 3, nos dice: cuando el fruto fuere producido, y ya está hablando justo antes del fruto de los frutos del fruto del Espíritu de Gálatas 5, dice: cuando el fruto fuere producido, luego se meta la hoz, como dice Marcos 4, porque la siega es legada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿A qué está esperando Cristo? A que se manifieste su imagen, su carácter en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. En otras palabras que hemos leído en Apocalipsis, cuando la mies esté madura, Él vendrá a reclamar al pueblo como suyo. Si no, ¿a quién va a venir a reclamar, no? A nadie. Por eso aún estamos aquí. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo.
como dice Pedro, segunda de Pedro 3:12. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Con lo cual, ¿veis la importancia de esta última generación? ¿Veis que es totalmente bíblico que ha de haber esta última generación que refleje perfectamente el carácter de Cristo, que sea habilitada para darle el fuerte pregón, que eso produzca la aparición de la ley dominical, que el Evangelio ilumine al mundo con su gloria, porque lo predicarán por ejemplo y por conocimiento, que cada persona tome su decisión en pro o en contra de Dios, que rechace o no rechace el Evangelio y que de esta forma la gracia se pueda cerrar. ¿Veis qué importante es comprender eso, predicarlo y sobre todo vivirlo? Porque de eso depende la segunda venida de Cristo. Claro que es inminente, porque si pasa eso es inminente, pero si no sucede esto, iremos dando vueltas y vueltas en guerras, en rumores de guerras, en dolor, en sufrimiento. Y aquí seguiremos. Nunca se van a dejar los vientos soltados porque los ángeles tendrán que seguir reteniéndolos, porque el pueblo de Dios no podrá ser selado. ¿Veis qué importante que es comprender el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje del reino de Dios, el mensaje que envió el Señor a Waggoner y Jones en el 88? ¿Veis qué importante es conocer este mensaje puro y genuino? Porque eso es lo que está esperando el Señor, que se comprenda, que se pueda predicar al mundo y que todo el mundo sea iluminado y tome su decisión. Porque si se cerrara la gracia por predeterminismo o si se cerrara la gracia por un decreto de Dios, no sería justo. No sería justo. Todo el mundo debe conocer cuál es la verdad y cuál es el engaño y decidir. Si están en ignorancia, ¿cómo van a condenarte estando en ignorancia, verdad? No tiene ningún sentido. El Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos nos dice que no se va a poner la marca de la bestia sobre nadie que no conozca inteligentemente de qué va la cosa, ¿no? No se puede poner una marca a alguien que no conoce y luego decirle, pero lo siento, si la tienes estás perdido. No, tiene que saber qué es la marca de la bestia, cuál es el sello de Dios y qué implica cada cosa. Y luego tomará la decisión de si acepta la marca de la bestia o no. ¿Veis que Dios siempre es justo y que Dios es todo bondad? Pues hasta aquí el tema de hoy. Ha sido quizá un poquito largo, pero es una área, una perspectiva de afrontar el tema de la última generación. Como he dicho, en mi canal tengo otros vídeos que lo afrontan desde otras perspectivas, ¿verdad? Pero todos confluyen en lo mismo. Espero que os haya interesado, que os haya edificado y que realmente quizá hayáis podido conocer algo nuevo, ¿no? O otra manera de ver las cosas, porque el Evangelio es muy simple, pero a veces lo tergiversamos tanto desde los púlpitos que queda en nada, queda destituido de todo su poder. Con lo cual, bueno, espero que os haya gustado y si volvéis a invitarme en otra ocasión, estaré encantado de volver. Que Dios os bendiga.